día de hoy vamos a trabajar la batería IPB o conocida también como inventario de personalidad para vendedores. Esta prueba fue creada en París en 1977. Posteriormente fue traducida y estandarizada por el equipo TEA y luego adaptada en la edición española y también por el manual moderno. Esta prueba tiene la finalidad de medir la personalidad del vendedor y a través de ella identificamos si el desempeño de ese posible aspirante va a ser bueno o no y si se ajusta al perfil de la empresa, si va a cumplir con las expectativas. Aquí encontramos la ficha técnica donde está su nombre original, el IPB, inventario para vendedores. Su procedencia es del Centro Psicológico de Aplicaciones de París en 1977, con una adaptación de TEA de ediciones en España. Luego fue adaptada por el manual moderno en la versión mexicana. Esta prueba la podemos aplicar de manera individual y colectiva, con el objetivo de medir la personalidad del aspirante que va a trabajar con el perfil de vendedor. La prueba no tiene específicamente un límite de tiempo, pero aproximadamente las personas que la aplican, los aspirantes, duran alrededor de 40 minutos aplicándola. Se le puede suministrar a adolescentes y adultos con un nivel escolar básico. Lo que se pretende medir son aptitudes de venta. Como les manifesté anteriormente, es de origen francés en el 1977 y en estos años ha sido por los cuales ha pasado en revisión, en el 83, 89, 96 y 98. Mide la disposición del aspirante para la venta y para eso trabaja en 9 rasgos específicos de personalidad. ¿Qué necesitamos para aplicar esta prueba? El manual, un cuadernillo, la hoja de respuesta y perfil y la plantilla de calificación. Vamos a hablar sobre la descripción de esta evaluación. Esto nos permite medir la disposición general para las ventas. En este caso, esta frase, disposición general para las ventas, está simbolizado en DGB y mide además 2 dimensiones, receptividad, simbolizado con la R, y agresividad, simbolizado con A, así como 9 rasgos de personalidad que hacen necesario que la empresa tenga en cuenta para mirar sus aptitudes de venta. Además, permite identificar cuál va a ser su desempeño comercial en el futuro y elaborar el perfil de su habilidad comercial, así como el grado de desarrollo de estas para poder tener el pronóstico de los resultados que va a tener ese aspirante a largo plazo. Poder decir si la persona va a tener una alta productividad y desempeño en el área comercial. Encontramos varios beneficios. Conocer el desarrollo comercial del aspirante. Tener un perfil con rasgos de personalidad requeridos para un buen desempeño en el área comercial. Evaluar la capacidad para negociar y el cierre de ventas. Conocer el nivel del manejo de conflictos y la tolerancia a la frustración del aspirante. Encontramos muchos beneficios, pero los principales son estos 4. Como les manifesté anteriormente, tiene 9 escalas específicas y tiene 3 escalas generales, simbolizadas por DGB, R y la última es A. Vamos a hablar de la primera, DGB. Esta mide el índice más discriminativo de los buenos vendedores. La facilidad para establecer las buenas relaciones en las ventas, las relaciones interpersonales, la cordialidad, la estrategia y un control suficiente de sí mismo. La segunda escala general, que es receptividad, simbolizada por R,
Manifiesta las buenas cualidades empáticas, la buena adaptación, el control de sí mismo, la resistencia a la frustración y la capacidad de que la persona tenga ya un mercado previamente trabajado. Y la última escala general, la agresividad, representada por una A, nos manifiesta que es no peyorativo, domina los riesgos, es una persona segura, apertura de mercados, es una persona que tiene facilidad de hablar, de ingresar, de abrirse campo dentro de un entorno social, una acción competitiva, una persona productiva. Aquí encontramos una tabla donde ya hablamos de las escalas específicas, que son 9. Comprensión, adaptabilidad, control de sí mismo, tolerancia a la frustración, combatibilidad, dominancia, seguridad, actividad y sociabilidad. Vamos a definir rápidamente cada una de ellas. Nuestra tabla en la siguiente columna tiene la descripción. Comprensión hace referencia a una persona empática, objetivo en sus relaciones sociales. La segunda escala nos habla de que es de fácil y rápida adaptación en situaciones difíciles diferentes. La tercera escala hace referencia a la buena administración del potencial de su mente y del control físico. La cuarta escala hace referencia a cómo puede aprender y comprender los fracasos para no seguir influyendo o incurriendo en ellos. La quinta escala es su capacidad de trabajar en los conflictos, estar trabajando en que mi concepto no es igual que el otro y poder soportar los desacuerdos y aprender a entender las demás o los demás criterios de mi entorno. La siguiente escala es la dominancia, es la voluntad de dominio, de poder ser astuto, de ganar, de ser cautivador, de trabajar en llamar la atención con un buen servicio. La siguiente escala es de seguridad, que es donde la persona tiene la capacidad de enfrentarse a situaciones nuevas, de enfrentarse a riesgos de manera sana, es decir, una persona estratega, muy astuta. La siguiente escala es de actividad. Esta hace referencia a su disposición física y mental y dinámica para afrontar ese trabajo. Y la última escala es la sociabilidad, que es una persona de capacidad amplia para crear nuevos contactos, generar un entorno social amplio y que le da mucha importancia a mantener unas buenas relaciones sociales. Normas de aplicación y corrección. Lo primero, las instrucciones se encuentran en el cuadernillo y allí hay varios ejemplos que nos permiten ser muy claros para la aplicación de ella. Esta aplicación puede ser colectiva y las instrucciones se las da el psicólogo en voz alta y los evaluados la leen mentalmente. Si la vamos a aplicar de manera individual, el aspirante las hace en silencio y él solo. En caso dado, al final, que haya terminado de leer las indicaciones, podemos responderle sus inquietudes. Como les manifesté al inicio, no tiene límite de tiempo, pero aproximadamente los aspirantes duran entre 40 y 45 minutos culminando la batería. Cuando hayan transcurrido los primeros 30 minutos, es necesario manifestarle al aspirante que ya han transcurrido 30 minutos para que no esté tan a la espera de que el tiempo es ilimitado. Cuando ya estemos en tiempo de recolectar los cuadernillos y las hojas de respuesta, se deben revisar cuidadosamente para observar que esté todo de manera diligenciado. En caso dado falten algunas respuestas,
se le debe hacer ver al aspirante que debe responderlas faltantes. Calificación y resultados es muy sencillo. Solamente es una plantilla de corrección para poder obtener las puntuaciones directas en las escalas básicas, que son las específicas que manifestamos en la primera tabla. En la segunda tabla, que habla de la 1 a la 9. Y las disposiciones generales, que son las generales. La plantilla debe colocarse sobre la hoja de respuesta para que coincidan los puntos que están en los extremos. Luego de eso, se comienzan a hacer las anotaciones, es decir, la sumatoria de esas puntuaciones, pero se hacen en 4 fases. La primera es la puntuación de GB, la segunda es las puntuaciones de las escalas de la 1 a la 9, la tercera es la puntuación R y A, y la cuarta es la puntuación final. Vamos a hablar de la primera, que es una de las generales. Recuerden, yo les dije que habían 3 escalas generales, simbolizadas en DGB, R y la última era A. Vamos a hablar de la primera forma de calificación. Acá debemos contar el número de respuestas que dé la persona y que coincidan en los cuadros sombreados, es decir, usted tiene su hoja de respuesta, sobre ella va a estar el acetato y usted debe comenzar a contar de manera horizontal todos los cuadros que estén marcados en ella. Y eso va a dar la puntuación directa y lo vamos a ubicar en esa columna. La segunda forma que debemos proseguir es la puntuación de las escalas de la 1 a la 9. Para obtener la puntuación de la escala 1, que es comprensión, se deben contar las respuestas registradas de la persona para que coincidan con los recuadros de la primera franja horizontal de la plantilla. El número obtenido lo ubicamos en la columna de la derecha donde dice PD, que significa puntuación directa. Siguiente, es la tercera, es la puntuación R y A. Esta también hacen parte de las escalas generales. Las puntuaciones directas obtenidas se deben trasladar a la hoja de perfil en la columna identificada con siglas PD. Para obtener esta puntuación de la escala R, que es receptividad, o la escala A, que es agresividad, se deben sumar las puntuaciones directas de la escala 1 a la 9. Y por último, que es la puntuación final, encontramos que para esta calificación se debe consultar una tabla de conversión y que se buscan las puntuaciones directas obtenidas para esta escala y para las dimensiones generales. Recordemos DGB, R y por último A, y transformarlos a un puntaje correspondiente. ¿Cuáles son las puntuaciones totales que deben dar cada escala? Tanto las específicas como las generales están representadas en este cuadro. Las obtenciones de las puntuaciones en cada uno de los rasgos o escalas del inventario para vendedores es el número de coincidencias de las respuestas del aspirante, como lo señalamos a continuación.